Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo ciclo de reuniones que, como lo hemos anunciado con bastante alegría y como ustedes ya habrán percibido, lo presenta la disciplina mística, la DTM. Acabamos de finalizar un ciclo de desafíos volitivos, obviamente presentado por la disciplina transformativa volitiva, e iremos trabajando por lo menos en las próximas etapas de esta forma. Las disciplinas irán revesándose, intercambiándose, trayendo desafíos y naturalezas propias y trabajando en algunos momentos de forma conjunta. Disculpen un poco la ronquera, estoy con agua aquí también. Eh, y la reunión, este ciclo de reuniones se llama el poder de la oración. Y como está anunciado en el flyer, si es que lo recordarán, voy a compartirlo aquí también, la primera página, ¿no? Veíamos pues ahí diferentes imágenes presentadas, las manos cruzadas, la flor de loto, una Biblia, un rosario, un- un- una persona islámica en su tapete haciendo sus oraciones, etcétera. Y es porque hemos creído importante que una herramienta como la oración, que la tenemos todos los días y aprendemos desde pequeños, es bastante útil y eficaz cuando entendida su verdadera naturaleza. Nosotros como estudiantes de, del conocimiento trascendente, personas que nos aproximamos un poco a estas cuestiones esotéricas, ocultistas en nuestra escuela en misterios, debemos, para poder con el tiempo ejecutarlo de mejor manera, ejecutar una oración de forma más correcta, más alineada con todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos años, entender un poquito qué es la oración en su forma un poco más profunda. Y ya no de la forma exotérica y común que se nos enseña siempre, que no está mal, pero ya es tal vez el momento de profundizarnos un poco más. Claro que, como lo habíamos anunciado, hablaremos de varios aspectos alrededor de este tema, pero hoy, a manera de presentación, de entrada, de dar el primer paso, tal vez tengamos que establecer uno o dos conceptos claves para a partir de aquí, en las próximas reuniones, con calma, de forma didáctica, concisa y nutrida, y a aprender otros conceptos, porque hablamos por ahí, ¿no? Como está en el flyer, el mantra, eh, otros tipos de oraciones, invocaciones, etcétera, etcétera. Todo eso viene y se abre a partir de lo que posiblemente entendamos hoy todos. Pero antes de esto, justamente, y por ser una reunión de una naturaleza más mística, si bien lo vamos a abordar por el lado un poco intelectual, estas reuniones tienen que ser más sentidas que razonadas. Tenemos que traer aquí nuestra intuición, nuestra tranquilidad, nuestra sensibilidad para poder aproximarnos de este tema con el corazón antes que con la mente. Por ello es que, para alinearnos un poco en esto, voy a colocar un sonido de fondo por algunos instantes. Y solo les voy a pedir, no les voy a pedir que hagan un ejercicio meditativo, una meditación guiada, controlar las respiraciones, no. Cada uno cierre sus ojos durante el tiempo un breve tiempo que les voy a indicar el inicio y les avisaré el fin, e intenten relajar su mente y su corazón y pensar y extraer qué es lo que la intuición por ahí les trae. No necesitaremos necesariamente comentarlo, es apenas para que nos alineemos y a partir de aquí podamos empezar nuestra conversación de hoy, que de eso se trata más hoy. ¿Sí? Voy a colocar. Pueden sí relajarse, cerrar sus ojos. Estaremos aproximadamente 1 o 2 minutos y solo les pido que se conecten
con lo que ustedes mejor sientan. Aún no se escucha, Ernesto. Fernando, perdón. Eh, ¿Todos están teniendo problema con el sonido? Sí, no se escucha nada. Tienes que presentar con sonido. No, no se Oh, yo escucha. ya la había puesto aquí, qué extraño. Pensé que estaban todos oyendo. Muy Asegúrate extraño. de compartir audio. Gracias, Fernando. Ah, audio. Only the video out of launch. Other settings. Salida. Extraño. ¿Parecen o no el sonido para ustedes? No No, se oye, ¿ah? No se oye. No hay Extraño. nada todavía. En todo Johnny, caso, si tienes un audio, envíaselo a Johnny, tal vez se lo sí, pueda ese justo compartir. voy a A ver, hacer. pásamelo. Sí, te lo paso ahora, por favor. Por el chat, nomás envíale. Ujú. Ya, aquí lo tengo, se lo mandé. ¿Tienes el WhatsApp abierto, John? Sí, Ya, ya te lo mandé. Hola, Iván, no te preocupes, bienvenido. Acabamos de comenzar. Vamos a poner un pequeño video, muy chiquito. Pasar 2000 años. Han tenido que pasar 2000 años para que el mundo sea consciente de que la oración, es decir, hablar con Dios, nos introduce en la dimensión de lo sobrenatural. Así lo expresa el doctor David Larson, oncólogo por la Universidad de Harvard y autor de más de 200 artículos científicos. Según los estudios de Larson, cultivar la comunicación con Dios, orar, renueva nuestro estado de ánimo y cambia nuestra actitud frente a la enfermedad. Esto me recuerda las palabras de Albert Einstein, premio Nobel de Física, quien afirmaba que hay dos maneras de vivir una vida. La primera es pensar que nada es un milagro y la segunda, que todo es un milagro. En cualquiera de los casos, dijo, de lo que estoy seguro es de que Dios existe. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Bueno, exactamente va por ese lado, como les decía. La ciencia hoy se muestra mucho más abierta gracias a los estudios que se han podido desarrollar. Iván, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Disculpa, es que como estoy cenando. Ah, no, perfecto, Sí, sí, perfecto. sí, sí. Entonces Tranquilo. acompáñanos nomás, nosotros seguimos aquí y ya después, ya Sí, cuando... estoy atento, sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, sobre la ciencia, de lo mucho que puede decir, lo reducimos apenas así, porque no es tanto el foco que es lo que la ciencia nos dice, pero es apenas para entender que sí, a través de los estudios, de los análisis, han encontrado que la oración reduce el estrés en las personas, ¿no? Porque ayuda a encontrar la calma, el equilibrio, cambia la actitud de las personas frente a la enfermedad, ¿no? Ayuda a desarrollar, elevar el sistema inmunológico, a hacer que las defensas de las personas eh, mejoren también, ¿no? Algunos estudios neurológicos han demostrado también que algunas áreas del cerebro se desarrollan y se conectan mejor, ¿no? Que se producen ciertos momentos o campos del cerebro se activan en la que se puede entender una sensación de las personas de conexión con algo mucho mayor, ¿no?
Ayuda también, gracias a estos estados de bienestar general, no solo en el cerebro, en el sistema nervioso, a nivel celular, una mejoría general, tanto física cuanto emocionalmente, ¿no? Entonces, comprobado está, la ciencia tiene entendido que la oración, independiente de las religiones que tengan las personas o el tipo de oración que ellas hagan, sea un Dios o sea al tipo de fe a la que ellas correspondan, siempre les resulta beneficioso por esta sensación de conectarse con algo superior, ¿no? Entonces, brevemente, ahí encerramos este pedacito. La ciencia nos demuestra que sí, con sus estudios y sus pruebas, hay beneficios palpables, medibles en las personas cuando practican la oración de una forma un poco más frecuente, con mucha mayor entrega, ¿no? Pero yendo ya a la intención de esta primera reunión, que es muy breve, pero es la piedra sobre la que colocamos todo el resto, vamos a entender qué es lo que el conocimiento trascendental, ocultista, metafísico nos habla sobre la oración. Y aquí vamos a contrastarlo un poco con aquello que dijimos al inicio de la reunión, donde curiosamente vamos a encontrar varios paralelos. Para comenzar, la oración no es el pedido de un favor personal, sino son los compromisos personales que uno desarrolla consigo mismo, ¿no? Son los actos de voluntad que uno establece para sí mismo. Por eso es que en la parte de la teosofía le llaman la oración voluntad, ¿no? Es la orden interna en lugar de suplicar, pedir, dame, 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 que se siente un poco, que se nota, se percibe como algo egoísta, como algo pequeño, como algo no propio de un espíritu noble, de una voluntad mayor, ¿no? Estar pidiendo, estirando la mano, dame, dame, dame en vez de ofrecer, en vez de dar, en vez de conectarse. Pero la teosofía y las otras disciplinas esotéricas la entienden como el compromiso y la orden interna consigo mismo. Hay ciertos puntos que no corresponden a una verdadera oración. Es importante entender qué sí correspondería y qué cosas ya se alejan un poco de una oración en un verdadero sentido. Hacemos la aclaración, hacemos la salvedad de que, por ejemplo, no es que tal vez porque yo le rezo a un santo o le rezo pues a las montañas, ¿será que mi oración está equivocada? ¿Será que lo que yo estoy haciendo está mal? No necesariamente. Apenas estamos presentando aquí los puntos que el conocimiento trascendente anota, informa, eh, alcanza a nosotros. ¿Para qué? Para que el nivel de nuestras oraciones vaya creciendo con el paso del tiempo. Para que nosotros que estamos en una escuela de misterios, profundizándonos poco a poco en este camino, también elevemos con el tiempo nuestras formas de establecer esta conexión. Entonces, no nos sintamos incómodos o cohibidos o amonestados de alguna forma si encontramos algún contraste entre la forma en que lo desarrollamos y aquello que aquí estamos exponiendo, ¿no? Hay algo en el chat, creo. Ah, ya era. Ah. Por ejemplo, la oración basada en la creencia de que hay necesidad o deseos insatisfechos, ¿no? O sea, cuando pensamos o creemos que algo falta, que muchas cosas no son, que somos carentes de muchas cosas y empezamos a pedir, realmente, por más que pasemos por diferentes necesidades, debemos confiar plenamente, como Jesús lo dijo, si a los pajarillos que están en los campos Dios le da, ¿qué más no les dará a ustedes, que son sus hijos? ¿No? Entonces, ya todo se nos es dado. Hay que entender desde una perspectiva mayor que las situaciones por las que nosotros pasamos,
malas o buenas, desde nuestro pequeño punto de vista humano, en realidad están acordes con nuestro karma, con el dharma, y que no necesariamente las circunstancias son buenas o son malas. Todo lo que llega a nosotros es correcto según el karma, es perfecto según una postura y una visión mayor. Percibiéndolo ya desde ese punto de vista, todo lo que llega a nosotros, aparentemente malo o aparentemente bueno, es necesario. Entonces no podemos partir de una oración con esa sensación de carencia, de que me falta y voy a pedir. Eso ya es una primera bandera roja, si queremos decir, una primera alerta de que nuestra oración no está comenzando bien estructurada. Un segundo punto es tal vez comenzar la oración con esta circunstancia de que Dios haga alguna cosa, ¿no? Que nos mande, que nos entregue, que cure alguna cosa según nuestra voluntad. Como si Él estuviera, como si Él fuera alguien a disposición de nosotros. Y peor aún cuando le hacemos promesa. Hazme, cúmpleme esto, que yo, ayúdame a ganarme el carro, que ahí sí voy y te rezo todos los rosarios. Hazme esto aquí que te voy a cumplir por aquí y por allá. Ese tipo de, es como estar comercializando, es como estar haciendo un trueque con Dios. No es posible. Claro, una petición transaccional, ¿no? Exacto. Dios no está ahí para darte las cosas según lo que tú, según tus caprichos. A ti te va a llegar correctamente lo que es y lo que no es, según la necesidad de tu desarrollo, ¿no? Otro, pensar que Dios necesita un canal a través del cual Él venga a satisfacer nuestros pedidos. Más una vez caemos en esta situación. No es porque yo le rezo todos los días que voy a conseguir este canal, ¿no? Para pedir y pedir y pedir. No, esas cosas nos vienen a todos en el día a día. Uno tiene que esforzarse y trabajar y elevar el nivel de nuestras oraciones, ¿no? Ahora, si esas son las señales de alerta, ¿cómo entonces podemos entender las oraciones de una forma mejor? Primero, que la oración verdadera nunca debe ser dirigida a un ser fuera de nosotros mismos. La primera cosa. Recuerden que en la Biblia decía, el reino de Dios está dentro de nosotros. Ora a tu Padre en secreto. Y esta es una de las primeras cosas que el estudiante de ocultismo, de esoterismo, es uno de los primeros conceptos a los que se enfrenta cuando habla de la oración y que choca al inicio. Porque estamos acostumbrados a la idea de que Dios está ahí arriba, omnipotente y grande como nuestro papá, como un Dios externo, y nosotros estamos aquí. Y lo amamos y lo queremos y lo imaginamos, pero siempre desde fuera. Entonces, uno de los primeros pensamientos que el estudiante de esoterismo ya debe comenzar a madurar, ¿no? Comenzar a transferir su idea para algo mayor, es que uno le reza al Dios que está en nosotros. Es como, imagínense una gota que se cae dentro del mar, ¿no? La gotita aún existe con su membrana, pero ella está rodeada por agua y dentro de ella tiene agua. La única forma de poder conectarse es rompiendo esa membranita y uniéndose con Dios. Esa es la forma, ese es el Dios que existe afuera, está dentro, ¿no? Esa es la oración verdadera al Dios que ya, a la chispa de Dios que está dentro de nosotros. Segundo, las oraciones tienen que tener un carácter elevado. No pueden ser oraciones de bajo nivel, ¿no? Hazle daño a este. Hay gente que pide para que saque a un enemigo, oraciones para pedirle cosas, oraciones para que le vaya mal a alguien. Eso no son oraciones. En realidad, eso de ahí la misma Blavatsky en uno de sus textos lo condena como brujería, ¿no? Como abominación, ese tipo de pedidos. No se puede utilizar una herramienta como la oración para algo tan bajo, ¿no? Otro, orar a un Dios externo nos lleva a buscar respuestas fuera de nosotros mismos. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a orar a ese Dios que está fuera, nos hacemos la idea de que Dios
y las respuestas están afuera, cuando todo existe dentro de nosotros, ¿no? Un momentito, dame solo un momentito. Voy a pausar. Johnny, tú has visto Sí, tu WhatsApp. sí, sí, sí. Ya, voy a... ¿Dónde está? Voy a continuar aquí. Ya. Ahora, si le estamos rezando a ese, voy a continuar aquí. ¿Dónde está? No sé por qué se me han movido los botones, se está grabando, ¿no? Ya. Ahora, si nosotros le vamos a rezar a ese Dios interno, para que Él tenga poder, debemos estar alineados con esa voluntad divina. Si supuestamente le rezamos a esa chispa de Dios que vive dentro de nosotros para que se empiece a manifestar de una forma mucho más potente, tenemos que alinearnos. ¿Cómo? A través de las buenas acciones, los buenos pensamientos y realmente creer que dentro de nosotros vive esa chispa divina, ese pedacito de Dios a quien tenemos que hacerlo brillar. Y eso de ahí es justamente de lo que se trataría el inicio de una buena oración, ¿no? ¿Cómo se mejora en la práctica? O sea, ese es el concepto muy básico recién, ¿no? No lo vamos a profundizar mucho, pero es entender eso, la conexión con la chispa de Dios que está dentro de nosotros. Am, por ejemplo, no sé, ¿me escuchan todos? ¿Sí? Por ejemplo, así como hablé de la gota, imagínate, Ivonne, que, no sé, se me viene a la cabeza un ejemplo así, ¿no? Un árbol de Navidad con un montón de lucecitas. Y ahí en la punta hay una luz, la estrella mayor que brilla. Pero todas las lucecitas están conectadas, pero apagadas. Y solo la estrella brilla ahí arriba. Y las lucecitas le rezan a la estrella, por favor, ilumínanos, ilumínanos, danos tu luz porque estamos aquí a oscuras. Pero la estrella que está ahí arriba, brillando, que es un foco, les dice, pero es que yo no necesito iluminarlas a ustedes, porque todas están conectadas conmigo. Lo que yo tengo, ustedes lo tienen dentro de ustedes. Solamente tienen que ustedes hacerlo brillar. Y es un poco, creo yo, lo que pasa con esta situación. Esta es el primer gran desafío que te voltea el pastel. Es la primera gran postura que el estudiante de metafísica tiene que adoptar o pasar a entender a los pocos. Pasar a entender que la chispa de Dios vive en nosotros, que teóricamente lo hemos estudiado muchas veces, pero empezar a asimilarlo, empezar a creerlo y empezar a decir, ya, si es como un superpoder que vive en mí, ¿cómo hago que brille? ¿Cómo hago que se manifieste? Porque si eso es verdad, podríamos decirnos, es entonces, claro, da para entender por qué algunas personas, o sea, si Dios es tan poderoso, entonces yo podría hacer todo, yo podría mover montañas, yo podría curar a los enfermos, yo podría volar si quisiera. Y esas cosas, por curiosas que parezcan, están escritas en diferentes lugares. Jesús lo decía, ¿no? Si tuvieras fe como el grano de mostaza, podrías mover a las montañas y podrías curar a los enfermos y podrías hacer todo. ¿Y cómo yo me alineo? ¿Cómo yo le rezo? ¿Cómo yo me conecto? ¿Cómo hago que despierte esa partícula de Dios que vive en mí?
alineándote con la voluntad de Él. ¿Cómo? A través de los buenos pensamientos, las buenas acciones, los ejercicios de respiración, de meditación, el orar, conectarte con esa chispa interna. Poco a poco, las facultades ocultas que la disciplina mística trabaja empiezan a aparecer, empiezan a manifestarse. Este es un sentido completamente mayor, más alejado, o perdón, más elevado y más profundo del concepto más exotérico de la oración que aprendemos. Rézale a tus ángeles, rézale al Padre, en nombre del Padre y ya. Este es un concepto mucho más profundo y aunque sencillo de entender, es difícil de asimilar. Entonces, ese es el planteamiento de este primer momento, de esta primera reunión, de una forma bastante breve. Ahora, ¿cómo mejorar esto en la práctica? ¿Cómo hacerlo en el día a día? Y con esto vamos a finalizar porque también la reunión ya está acabando. De esto se trata. Em, Hay que entender que la oración es producida a partir de pensamientos claros y definidos para organizar la propia voluntad. Hemos dicho que la oración es la orden interna, es el compromiso. La oración es yo soy, yo me conecto con el Dios que está en mí, yo organizo, yo existo, ¿no? Ese es el comando que nos damos. Y por eso es que nuestros pensamientos para una buena oración tienen que estar claros y definidos. A partir de ahí nosotros podemos organizar nuestra voluntad. La oración sirve para iniciar y terminar procesos. ¿Por qué? Porque tan importante como los inicios son los finales. Y los finales de etapas son momentos para reflexionar. O sea, voy a empezar una actividad, hago esta conexión, este comando interno, esta oración, finalizo una etapa, nuevamente esta conexión para meditar, reflexionar, conectarme con el Dios interno. Me voy a dormir, el inicio de un proceso, me despierto, el final del sueño. Voy a hacer una cosa, hago esta conexión. ¿Ven cómo la oración deja de ser un pedido, una súplica? Dame esto, por favor, Padre, no sé qué, Padre, te agradezco por el día en nombre del Padre. Y ya deja de ser solo eso. Se transforma en una comunicación interna constante. En esa comunicación y la hacemos todo el día. Si nosotros nos conectáramos algunos minutos a cada cierto tiempo a lo largo del día para comenzar y finalizar etapas, nos pasaríamos en un proceso de oración y casi meditativo muchos momentos del día. La oración no es apenas una repetición de palabras, sino se transforma en una herramienta poderosa que va a ayudar a organizar nuestra voluntad y a fortalecer nuestras capacidades. De eso se trata. No me extraña que los musulmanes, por ejemplo, los islámicos, tienen que rezar 5 veces al día. Que cuando Jesús estaba en sus años de prédica, que lo anuncian los evangelios, en muchos momentos a lo largo del día se retiraba a orar, ¿no? Entonces, claro, para nosotros, para las personas en el día a día acostumbradas a la idea de que orar o rezar es repetir un Padre Nuestro y la misma cantaleta repetitiva y cansativa, uno le agarra distancia a esa idea. Es muy cansado, es fastidioso, pero bajo esta nueva perspectiva se transforma en un ejercicio hasta necesario de hacer, una herramienta poderosa, ¿no? Ahora, al orar debemos dirigirnos de forma consciente, creativa y de forma responsable en relación a los efectos que irá a provocar. Claro que sí, porque si ya sabemos que este tipo de organización de este comando interno tiene poder, tendrá efectos. Entonces, al producir efectos, al canalizar nuestra voluntad, nuestros pensamientos y emociones, producirá efectos. Por eso es que debemos dirigirlos de forma correcta y noble. Ahora,
Es saludable dormir temprano cuando sea posible. En el periodo anterior al que nos vamos a ir a descansar, tenemos que evitar pensamientos que nos estresen, malestares, preocupaciones, evitar celulares en los tiempos actuales, mucha televisión, darse, no caerse de sueño. Al echarnos a dormir, no es eso que, uy, nos desmayamos ya de cansancio. Si existe la posibilidad, preparemos conscientemente nuestro descanso. Dejemos los celulares a un lado, la televisión apagada, echémonos con unos minutos previos a sentir sueño para poder ejercitar esta práctica, ¿no? Tan importante como irnos a dormir correctamente, será también despertarnos correctamente. Dice, el estudiante debe dormir envuelto en un clima de confianza y reposo del alma, y él obtiene esto no solo meditando y orando de modo eficaz en el momento de dormir, sino también por la práctica del correcto despertar. ¿Y cómo es el correcto despertar hablando en relación con la oración? Con esto termino. Hay un libro de ocultismo práctico escrito por Blavatsky, Iván Besan, creo, pero en palabras de Blavatsky, ella menciona algo muy interesante relacionado a la oración al despertar, ¿no? Y es posiblemente como sea la correcta forma de despertar. Aquí acá, yo lo tengo aquí. Ella dice así, levántate temprano, tan luego como te despiertes y no te quedes perezosamente en la cama, medio despierto y medio soñando. Después ora fervorosamente por la regeneración espiritual del género humano, a fin de cuantos luchan en el sendero de la verdad reciban positivo y vehemente aliento de tus oraciones, que tú te fortalezcas sin ceder al halago de los sentidos. Represéntate en la mente la imagen de tu maestro arrobado en samadhi. Arrobado en samadhi es perdido en los pensamientos del samadhi. Samadhi es un estado de conciencia elevado, ¿no? Que pasa uno de los más elevados niveles de conciencia. Entonces dice, como visualiza a tu maestro eh, imbuido, metido en esa meditación altísima, ¿no? Ponla delante de ti esta imagen con todos sus pormenores. Piensa reverentemente en él, en el maestro que te espera, y ruega por el perdón de todos los errores de acción y omisión. Con esto te será fácil concentrarte, purificar el corazón y hacer mucho más. Entonces, desprendo un par de cosas de esto último que leí. Y claro, la primera cosa es levantarte ya con energía, ¿no? Uno despierta, acostumbrar al cuerpo a entrar rápidamente al estado de vigilia con actividad, con voluntad, con el comando interno. Y después dice, ora fervorosamente, no por ti, no para agradecer, no para pedir, no por ti, por tu familia. Dice, ora fervorosamente por la regeneración espiritual del género humano. Allá al inicio de la reunión hablamos que las oraciones deben ser elevadas, debemos elevar el pensamiento, porque las oraciones van de acuerdo también al nivel espiritual de las personas que lo emiten. Y está todo bien. Los seres humanos estamos en diferentes etapas evolutivas y no somos ni mejor ni peor que nadie. Habrá personas que están comenzando un poco a aproximarse a la espiritualidad. Es natural que estas personas todavía tengan oraciones un poco más próximas a su círculo. Piden por su mami, por sus hijitos, está muy bien. En algún momento ellos, con el paso y el desarrollo de su conciencia, pasarán a ampliar sus oraciones para más círculos abrangentes. Nosotros que aspiramos a ser filósofos y discípulos un día, debemos ejercitarnos en orar no por fulano, por mengano, sino por indiferente de las diferencias, indiferente de las proximidades, rezar fervorosamente por la humanidad, por los que hacen bien, por los que hacen mal, no importa si tal político me cae bien, no importa si esos de aquí me caen mal, tenemos que acostumbrarnos a superar esas diferencias y a orar por todos. Es lo que nos dice Blavatsky, ¿no? Después nos dice también eh, para que podamos imaginar, poner la imagen del maestro que nos espera. Y es verdad, lo dijimos
Hace muchos años, en varios momentos, en el aula de maestros y discípulos, ah, de la línea del GOM, ¿no? Del Gobierno Oculto del Mundo. En algún lugar, en algún momento, el maestro que irá a guiarnos nos espera. El maestro nos ve como si fuera un árbol lleno de frutitas verdes, va viendo cuál está madurando para estar pronto para el momento de llamarlo, de cogerlo. De la misma forma, ese maestro ya nos espera. En algún momento lo encontraremos. Y si nosotros aspiramos al discipulado algún día, en alguna encarnación, pues hagamos esta conexión también con ese maestro. Imaginémoslo, llamémoslo, esperemos por él. Y en ese largo camino hasta el día en que trascendamos de hombres comunes para filósofos, para discípulos y el maestro aparezca, empecemos con mucha mejor voluntad a trabajar en este camino, ¿no? Es eso lo que Blavatsky nos recomienda para el correcto despertar, y aunque es una reunión que no ha hablado de muchas otras cosas que son interesantes, lo importante era establecer ese primer punto de vista, la primera piedra sobre la que podemos construir este tema, que es con entender que las oraciones, ya en un plano más metafísico, empiezan a dirigirse al Dios que vive dentro de nosotros. Y eso es tal vez la postura, el punto de vista que más nos cuesta a veces transformar, pero de ahí tenemos que partir. Con esto ya hemos cumplido la hora, ¿no? La hora y poquito. Y quería saber si alguien tenía algún comentario, algo que agregar, alguna idea que acotar, o no, ¿no? Que nos quedan algunos minutos todavía. Sí, respecto a la oración yo complemento, yo creo que acá se han abordado temas esenciales. Con mucho detalle has podido hacer un poco los alcances de cómo tenemos que interpretar de manera correcta la oración y no como en algún momento pudimos haberlo estado ejecutando. Yo complementaría el tema de que al momento que nos toque orar, tenemos que hacer el esfuerzo eh, total y consciente de alinear nuestra, nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra acción, para que la vibración correcta empiece a generar esa apertura, esa brecha que nos comunica con lo divino. Porque si no entramos en la vibración correcta, es una oración al vacío. No hay el efecto deseado. Entonces, es importantísimo, como bien dijo Fernando, él un poco hablaba de que, nos decía que entrar en una predisposición a través de respiraciones totalmente alineado, y todos han hecho aportes importantes que definitivamente son condicionales, son requisitos previos básicos para que esto realmente cumpla el propósito. Eso es. Sí. He puesto aquí en la pantalla los comentarios que se hicieron al inicio. Solo le faltó a Katz, que estaba, bueno, en el ómnibus, pero ella dijo que era protección por el chat. E Iván, como llegó ya unos minutos después, ya esta parte no la pudo alcanzar. Pero los conceptos que ellos llegaron a pasar, ¿no? Son muy alineados con lo que hemos hablado. Comunicación con lo divino, que no es para pedir, que fue la primera cosa que habíamos hablado y está muy bien. No es la oración estar pidiendo, suplicando. Es para estar acompañados, es ofrecer. Chévere. Fernando después también había dicho, es la intención consciente, ¿no? Es esa oración voluntad, la oración, el comando interno, la orden interna, ¿no? El tener dominio sobre esa, ese compromiso interno y también así activar a través de la fuerza de voluntad esa chispa divina.
¿no? Entonces la oración es intención. Ahí después también se dijo momento de conexión con Dios para agradecer, reforzar el compromiso. Nuevamente aparece la palabra compromiso, ¿no? Y eso lo hemos hablado. Y Katz nos habló de protección. Sí, porque definitivamente elevarse y conectarse con el Dios interior es establecerse también una protección natural. ¿Cómo una protección? Les doy un ejemplo, y esto es un ejemplo bien literal, así bien claro que lo dice Leadbeater en su libro El plano astral, que en algún momento lo comentamos cuando hablamos de otro asunto de encarnados y desencarnados. Él hablaba sobre pues, las larvas astrales, los malos pensamientos, etcétera, 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 que a una persona le pueden afectar. Y él decía, ay de aquellos que se atreven a maldecir a un hombre de elevada espiritualidad, porque las formas mentales negativas que le son dirigidas solamente le afectarán a este hombre, a otra persona, si esa persona está vibrando en la misma sintonía. Pero si se las dirigen a un hombre de elevada espiritualidad, esos pensamientos negativos rebotarán con más fuerza a aquel que maldijo y le castigarán peor a él. Entonces, ahí está la respuesta. Es para que te haga mal la envidia, los malos pensamientos, el mal de ojo, etcétera, 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 tú tienes que estar en la misma sintonía, en el mismo canal, en la misma vibración densa, baja, que aquellas personas que no te quieren bien. Pero si tú te elevas, estás de un ánimo voluntarioso, con la espiritualidad elevada, con la fe trabajada, con los pensamientos, las ideas positivas. Entonces tú vas trabajando todo un conjunto por todos los lados, los tres caminos de evolución que tenemos, ¿no? Y conocemos bien en Legión Azul, la mente, el cuerpo y el espíritu, trabajándolos por mantenerlos allá arriba, no al 100% porque no somos perfectos, pero todos los días por estar bien, con buena actitud, con buen pensamiento, con buen sentimiento, difícilmente estas cosas nos van a llegar. Es la mejor protección, estar comunicado con tu Dios interno, porque al tú estar en una vibración superior, las cosas que vienen de abajo no te llegan, literalmente. Y eso está en ese libro, El plano astral de Lidbit. Te lo explico de una forma bien, bien clara. Por eso es que la mejor protección es estar siempre con la espiritualidad y la voluntad elevada, ¿no? Bueno, creo que sí. Si no hay más nada, no sé, ya podríamos tal vez encerrar, Johnny, no sé. Un breve comentario, Sí, Ernesto. sí, Ante todo, felicito a ti y a Johnny por haber escogido este tema. Creo que es un tema crucial dentro del mundo de la dimensión de la espiritualidad y que con toda justicia y razón en Legión Azul debemos tratar, debemos abordar y debemos hablar sobre eso. El propósito, claramente, no es formatear una oración para que todos la repitamos como una monserga o como un mantra colectivo. La idea, siempre que hemos querido tener en Legión Azul, es que la oración es una poderosa herramienta individual, básicamente individual. Si bien es cierto, las religiones, las iglesias han tratado de crear unas frases, un conjunto discursivo para poder textualizar o verbalizar oraciones comunes, beneficiosas para todos, el discípulo o el hombre que aspira, como bien dijo Ernesto al principio, a una espiritualidad un poquito más profunda, tiene que entender que la experiencia de la oración es, como bien lo han dicho, una experiencia individual, un reto, un desafío que implica riesgos también. Pero los riesgos están en la medida de la responsabilidad con que cada uno lo haga. Una oración dicha de una manera repetitiva
y carente de conciencia, no es que no valga, sino simplemente disminuye completamente su potencial. Y bien es cierto que hay que perfeccionar la oración. Y esa creo que es la consigna de este ciclo que vamos a abordar. Perfeccionar la oración, ir descubriendo e ir explorando cuántas maravillosas posibilidades tiene esta experiencia, que partiendo de lo personal y lo individual, es importantísimo compartir cómo cada uno experimenta eh, su propia experiencia. Y en ese sentido, confío, estoy completamente seguro que vamos a aprender muchísimo, que vamos a ir explorando, al mismo tiempo que exploramos hacia afuera y escuchamos y entendemos y agradecemos muchísimo esta presentación. También habrá oportunidad de poder compartir y de partir también experiencias, pero fundamentalmente todo lo que se pueda aprender, aplicarlo al universo interior, porque siendo la oración algo tan íntimo, tan personal, es, creo yo, un potencial, una potencia que podemos tenerla desarrollada en mayor o menor nivel, pero que siempre es perfectible, en el sentido de que mientras mejor entendamos el valor y la fuerza de la oración, más podríamos nosotros llegar a hacer comunión con esa divinidad que vive en cada uno de nosotros, como ya se ha manifestado hace unos minutos. Entonces, creo yo que la experiencia va a ser fantástica. Creo que va a ser interesantísima. Felicito la propuesta y la idea de abordar esta temática porque nos va a transformar. Estoy convencido que si la seguimos con atención y tratamos de interiorizarla lo mejor posible, vamos a salir ganando de una manera notable. Nada más. Eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, sí. Vamos por ese camino para entender. Partiendo de esta primera piedra, ¿no? Como digo, volteando el pastel, parando un poquito de buscar al Dios ahí afuera y empezar a dar los primeros pasos en ver ese Dios de interior, es como una nueva puerta que se abre, ¿no? Se abre y uff, todo nuevo para descubrir e investigar en esa nueva sala que uno descubre, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, no sé si alguien, Iván o Katz, quieren comentar alguna cosa, o Ivonne, antes de cerrar ya. Por mi parte, no, nada nuevo. Yo solamente estaba reflexionando en lo que dices que no debe ser un pedido personal. De hecho, cuando, no sé, Jesús enseña a orar, enseña a hablar en plural, ¿no? Danos el pan de cada día, ¿no? No es dame, ¿no? Perdónanos, ¿no? No es perdóname, ¿no? O sea, no hay nada individual, no debería haber nada individual ahí, sino es como que de alguna manera hablar en plural colectivamente, ¿no? Es como la humanidad hablando con lo divino, ¿no? Eso básicamente como comentario de lo que me estaba reflexionando en este rato, ¿no? Pero nada, excelente y gracias y disculpen la tarde. No, no te preocupes, muchas gracias más bien, porque es que ahí está pues la intención, el detalle. Ya pues me atrasé, corrí, llegué, no importa, estoy comiendo, pero estoy ahí. De eso se trata, ¿no? A veces, claro, el día a día no nos deja, a veces hay compromisos, trabajamos, todos estamos haciendo mil cosas, pero bueno, pues, o sea, si hoy no dio para estar en punto, pero ya, pues llegué 10 15 minutos, pero estoy ahí. Ese esfuerzo, ese querer hacer las cosas es lo que realmente vale y te agradecemos también por ello y agradecemos a todos los que han podido venir hoy día, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Algo Sí, más? para complementar lo que comenté. Sí, yo creo Ujú. que la oración es
es esa, es como, es como que sentir que estás, como tú dijiste en algún momento, ¿no? Acompañado, ¿no? Que no estás solo y que en algún momento puedes decir, ya, entonces, me dejo ser, ¿no? Me dejo fluir porque las cosas van a salir bien, ¿no? O las cosas deben salir como deben salir, ¿no? O sea, las cosas saldrán como, digamos, la instancia mayor ha de querer, ¿no? Entonces, es un poco también relajarte, ¿no? No estar muy aprensivo de lo que tú como humano quieres, ¿no? Sino que ha de pasar lo que debe pasar, ¿no? Es una experiencia más, ¿no? Y justo como he tenido muchas oportunidades de estar caminando, ¿no? Y de ver personas, también me genera esa idea, como decía Iván, ¿no? De colectivo, ¿no? Si las cosas mejoran, que se mejoren todos, ¿no? Algo así. Entonces, creo también eso, ¿no? De que es pensar en que todos tienen que tener su oportunidad, ¿no? Digamos, de estar en mejor condición, de tener accesos a otras cosas mejores, ¿no? Entonces, siempre pensar de una manera más en común, ¿no? Eso creo que también es parte de la oración. Sí, sí, definitivamente. Am, Salir de la individualidad, salir de la oración egoica para pasar a una cosa más conectada, es justamente uno de los, tal vez una de las premisas de la correcta oración, ¿no? La conexión, como el ejemplo que dimos de la gota dentro del mar, ¿no? Una gotita dentro del mar, si aún mantiene su membrana, por dentro es agua y por fuera es agua. ¿Cuál es la forma en que esa agua se funde la gota se funde con el mar? Deshaciéndose de la membrana que lo separa. De la misma forma nosotros no podemos deshacer nuestro cuerpo físico, claro, solo cuando desencarnemos, pero un poco deshaciéndonos de esta personalidad, del ego que está ahí y empezar a sentirnos uno con esa divinidad que está en todo, dentro y fuera de nosotros, fluir junto con ella, ¿no? Y es ahí donde nos vamos conectando. Y eso se lo transmitimos a otros a veces sin hablar, sin andar predicando, solo con las acciones, con la presencia. Quién sabe un día con nuestras vibraciones lo podamos hacer, ¿no? Bueno, creo Es, ahora sí que ya, Ujú. sí, ya creo nos vamos. Ya pasó 1 hora y 18. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Nos vemos ya, Johnny, ¿sería el domingo, el otro miércoles? Creo que el otro miércoles. Está muteado. El otro miércoles, porque recuerda que los fines de semana, o sábado o domingo, vamos a orientarlo a dos cosas. Entrevistas con los candidatos nuevos y eh, darles charlas de un poco de actualización, capacitación, para meterlos en el mundo legaz y no entren sin Pero, Me van base. a matar, Básicamente, Aline. sí, ya, ya, Ivonne, ya, 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 ya. Sí, yo me Eso voy. Pues es. mi esposo acaba de Cuídense llegar y mucho, no quiere te su preocupes, comida, no te ¿ya? preocupes. Disculpe. Cuídense Chao. mucho, gracias. ya, pues, Chao, chao. muchas Nos gracias a vemos todos. Nos el vemos. próximo miércoles. Chao, Ya. Chao, Chao, chao. buenas chao, noches. chao. Gracias.